Ok, bueno, está la lección 20 del 15 de octubre de la semana 10. Como les dije antes, con eso terminamos la materia para el segundo parcial, con lo que son espacios isomorfos, transformaciones inversas y producto de transformaciones lineales. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a repasar? O vamos a repasar, no, pero vamos a tener en cuenta el día de hoy. Recordando la terminología de las funciones, vamos a decir que si una transformación lineal pertenece al espacio de las transformaciones lineales, entonces uno las puede catalogar como lo hacíamos con funciones. Hay transformaciones que son inyectivas, esto es una forma de enunciarlo que si dos preimágenes son diferentes o dos vectores son diferentes, sus transformaciones tienen que ser diferentes. O bien, que si dos transformaciones son iguales, necesariamente en el sentido de sus imágenes, entonces sus preimágenes tienen que ser iguales. En el texto no viene, pero puede suceder en la teoría y en otros libros que aparezcan otros nombres. Entonces, por ejemplo, a las transformaciones lineales que son inyectivas, se les conoce con el nombre de monomorfismos. Entonces, un monomorfismo. Monomorfismo. Ay, santo Dios, estoy como las vacas, dijo mi abuelo. Entonces, monomorfismo. ¿Ok? Entonces, si yo les digo, mira, chiquillos, esa transformación es inyectiva, bueno, eso es un monomorfismo. Hay transformaciones que son solo inyectivas, igual que en funciones. Si para cada elemento en el ámbito yo puedo encontrar un elemento en el dominio tal que su transformación me dé SW. En otras palabras, el ámbito de la función tiene que ser igual a W, pero con nuestros conceptos, si la imagen de T es igual a W, significa que la función, o en este caso la transformación lineal, es sobreyectiva. El nombre que se le conoce alternativo es como epimorfismo. Epimorfismo. Entonces, si ustedes les hablan de un epimorfismo, eso es lo que significa. Es una transformación lineal del tipo, ¿cómo se llama? Sobreyectivo. Y luego tenemos los isomorfismos. En el caso de los isomorfismos, pues técnicamente es una transformación lineal biyectiva. Y aquí lo que nos interesa es que si pues, tenemos las características de relación 1 a 1, que es lo que vimos en funciones, y tenemos las características además de la sobreyectividad, entonces lo que tenemos ante nosotros es lo que se le conoce como un isomorfismo. ¿Ok? Notación, que es muy importante, vean que se escribe que V es isomorfo a W. Entonces, cuando vean la igualdad con ese simbolillo que parece como un rayo de chancho, decía uno de mis profes, eso significa que V es isomorfo a W. Es decir, que existe una transformación lineal biyectiva entre V y W. ¿Ok? La podemos encontrar, a veces necesariamente es de valor teórico, pero son las características que tenemos sobre los isomorfismos. Ok, no sé si tienen dudas sobre estos conceptos, chiquillos y chiquillas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy Profe, bien. la sobreyectiva dice epimorfismo, ¿verdad? Sí, es epimorfismo, es que yo escribo muy feo. Entonces, epimorfismo. Bueno, morfismo. Entonces, sí, epimorfismo. Entonces, si en el examen aparece monomorfismo, epimorfismo o isomorfismo, ustedes saben que es inyectiva y sobreyectiva. Recuerden lo de mono. Lo de mono es único. Isomorfo, iso, que viene de igualdad, de equilibrio. Y epi, y lo sacan por descarte. Bueno, pero no importa, son otros nombres nada más porque estamos hablando de transformación de lineales, pero es el mismo concepto. Si ustedes dicen que es una transformación inyectiva o sobreyectiva, también tiene el mismo sentido. No sé si tienen otra duda hasta aquí, chiquillos. Hola. ¿Qué pasó? Perdón, chicos. ¿Qué pasó? ¿Ah? Ahí está el chiquitillo mío. No sé si tienen dudillas, preguntas. No, profe. Ok, bueno.
Entonces, vean que son los conceptos de funciones y hasta este punto, pues nada más es involucrarnos en cómo vamos a usarlos. Muy bien. Entonces, Profe, sí, dime. usted nos va a dar ejemplos de cómo, digamos, cómo se aplica en un ejercicio. Claro que sí. Nada más que ahorita yo los Ok, dejé ok. para el final y cualquier cosa para el repaso. ¿Está bien? Sí, profe, claro, está bien, siga. Ok, con gusto. Muy bien, entonces chiquillos, lo que vamos a hacer entonces es ver uno de los primeros teoremas que es muy importante para el caso de que yo quiera reconocer cuándo una transformación lineal es inyectiva. Se puede proceder como uno hacía en funciones, pero este teorema nos va a dar una herramienta súper útil para reconocer que el núcleo que habíamos estudiado el lunes, es significativo e implica la inyectividad en la transformación lineal. Vean qué interesante. Entonces, técnicamente es esto. Si yo tengo dos espacios vectoriales y una transformación que pertenece al espacio de esas transformaciones lineales, tenemos que la transformación es inyectiva si solo si el núcleo está formado solo por el cero de V. Entonces, vean qué interesante. Si el cero es el único elemento que constituye el núcleo, podemos garantizar por este teorema que de una vez la transformación es inyectiva. Y vamos a hacer la demostración. Entonces, la demostración, como es un sí solo sí, tiene dos sentidos. Vamos a probar primero como hipótesis de que T es inyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hipótesis, vamos a hacer la implicación para este lado. Entonces, la hipótesis es T es inyectiva. ¿Ok? Más importante, vea que ya nos dicen que T es transformación lineal. Entonces, vamos a hacerlo más bonito. T es una transformación lineal y le vamos a poner la palabra inyectiva. Ok, ahí nada más fue el único arreglo que le hice. O sea, ya sabemos que T es transformación lineal y que es inyectiva. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Vamos a hacer la prueba. Tesis o conclusión. ¿Qué debemos demostrar? Bueno, tenemos que demostrar que el núcleo, tenemos que demostrar que el núcleo de T está formado solo por el cero de V. Ojo, el cero que pertenece a V. Muy bien. Entonces vean que el núcleo y el conjunto formado por el cero son dos conjuntos. Entonces esta prueba va a ser muy parecida a la idea de que si yo me doy algo en el núcleo, necesariamente tiene que ser el cero. O sea, ese bicho que yo me doy en el núcleo tiene que ser cero. Y al revés, si yo me doy el cero es el único que está en el núcleo. Entonces, hay que prestarle atención a esa condición. Entonces, en la prueba voy a hacer lo que les dije. Me voy a dar un elemento cualquiera en el núcleo de T. Yo no sé quién es ese elemento. Bueno, sí sé, es un elemento de V, pero a la hora de condicionarlo, que está en el núcleo, necesariamente va a suceder lo siguiente. Si V está en el núcleo, la definición dice e implica, incluso es un sí solo sí, significa que la transformación de este V, ¿hacia dónde va, chiquillos? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba si algo pertenece al núcleo de una transformación lineal? Hagamos el diagrama para recordar. Aquí está V, aquí estaba W. ¿Qué pasa cuando yo agarro cualquier bicho que está en el núcleo? Se convertía a cero al otro lado. Exactamente, ¿se acuerdan? La friendzone. Entonces se anula. Entonces, ay, se hace cero. Entonces, si yo transformo ese bicho que está en el núcleo, por definición, este nos da el cero. Nos da el cero flecha. Y este cero flecha es el cero que está en W. En el libro solo colocan cero, pero es la misma idea conociendo el concepto que hay de imagen. Voy a borrar esto que está aquí para que nos quepa toda la demostración. Muy bien, entonces, ok, ya yo sé entonces que ese bicho está en el núcleo, ¿ok? Pero sabemos que como es transformación lineal, vimos un teorema que, ¿cuál es la transformación del cero? ¿Qué pasa si yo transformo el cero, chiquillos? Y tenemos que T es transformación lineal. ¿Hacia dónde va el cero? Acuérdense, era un teorema que nos decía, bueno, creo que era colorario, pero nos decía algo sobre la transformación del cero. Si yo tengo V y aquí tengo el cero, ¿a dónde va siempre el cero en doble? El cero está aquí.
¿Dónde envío? Tutututum. Bueno, si no se acuerdan, lo repasan y recuerden que el 0, si yo transformo el 0 de V, siempre va al 0 de W. ¿Estamos de acuerdo? Eso era un colorario que teníamos probado antes. Voy a marcarles estos en cuadro para que no se les olvide. Aquí voy a poner W. De ahí, chiquillos, pero vean, si yo tengo que un bicho está en el núcleo, va para el 0. Pero además ya sé por un teorema que el 0 va para el 0. Pero ¿qué me dice la hipótesis? ¿Cómo es esa transformación lineal, chiquillos? Inyectiva. Ok, ¿qué significa que sea inyectiva? Si ya yo sé que T de V va para 0 y que de T de 0 va para el 0 de V, ¿qué concluimos? Que sus imágenes son iguales. Muy bien, sus imágenes son iguales. O sea, de esta forma, tenemos que el T de V tiene que ser igual al T de 0 de V. Es decir, cualquier bicho que está en el núcleo, necesariamente por estas dos cosas que marcamos en cuadro, sus transformaciones tienen que ser iguales. Pero la función es inyectiva. ¿Qué significa que sea inyectiva? ¿Qué significa que la transformación de V sea igual a la transformación del 0 de V? ¿Qué tiene que suceder? No sé, que eran elementos en el ámbito. Ajá, vamos a ver, hagámoslo como un dibujo. Yo tengo el 0. El 0 iba para el 0. Pero V también iba para el 0. Pero T es inyectiva. ¿Y qué significa esto? ¿Será esto una función inyectiva? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que sea inyectiva? ¿En qué colapsa todo esto que estamos diciendo? Hagámoslo de otra forma. En el núcleo. Más fino, más fino. Por ejemplo, el A va para el 2. El B va para el 2. Pero me dicen que esta función es inyectiva. ¿Qué tiene que pasar con A y B? Si tiene que ser por obligación inyectiva. Tienen que ser iguales, profe. Tienen que ser iguales. A y B tienen que ser iguales por ser inyectiva. Entonces, chiquillos, si el 0 va para el 0W y el V va para el 0W, pero yo sé que esta función es inyectiva o esta transformación es inyectiva, ¿qué tiene que pasar? Que V es el 0. EV es el 0, exactamente, muy bien. Entonces, aquí, por la hipótesis de que es inyectiva, concluimos de que V y 0 tienen que ser iguales. Y como V era un elemento arbitrario, es decir, V, la única condición era que estaba en el núcleo, hemos concluido de que cualquier V tiene que ser 0. Entonces, ¿qué significa esto? Por lo tanto, lo único que nos queda decir es que el núcleo solamente está formado ¿por quién? Por el 0 flecha. Porque recuerden que V era arbitrario y todos los V's al final, por la hipótesis de inyectividad, tienen que ser 0. Entonces el núcleo está solo formado por el 0. No sé si me entendieron hasta ahí, chiquillos. ¿Dudas, preguntas? Profe, en la primera línea donde puso tesis, núcleo de T, digamos, es igual al 0. Bueno, digamos, lo quiero saber, digamos, después de la igualdad, ¿qué hace el 0? Digamos, es un apunte, que el 0 pertenece a V. O sea, lo está multiplicando. No, es solo un apunte entre paréntesis. Es que Ok, ok. la tesis es la conclusión de la demostración. O sea, esto que está aquí, que dije tesis, es a lo que tengo que llegar. Entonces, por eso fue que apunté la tesis, como para no perder de vista qué es lo que tengo que demostrar. Más o menos, sí. Sí, profe, gracias. No, con gusto. Muy bien, chiquillos. Preguntas, dudas, porque vamos para el otro lado. Muy bien. ¿Cómo sería la demostración para el otro lado? ¿Cuál sería ahora la hipótesis? ¿Cuál sería mi hipótesis ahora? Nos saldría el núcleo, ¿no? El núcleo. Muy bien. Entonces, ahora yo sé que el núcleo está formado solo por el 0. Eso es tierra de nadie, chiquillos. Ahí solo es el 0. ¿Y qué es lo que habría que demostrar? ¿Cuál sería mi tesis? O mi conclusión, no importa. Ahora, ¿qué tendría que demostrar?
¿Qué es que una inyectiva? transformación Es inyectiva. una transformación lineal inyectiva. Muy bien, que T es, aquí puedo saltar un una, que T es una transformación lineal inyectiva. Ok. Técnicamente, entonces, lo que tenemos que hacer es partir de que el núcleo está formado solo por el cero. Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a concentrar en la parte de inyectividad. Muy bien. Chiquillos, ¿qué se acuerdan ustedes para probar que una función era inyectiva? ¿Alguno se acuerda qué hacían en otros cursos para probar que una función era inyectiva? Nos Profesor, damos, que bueno, las, bueno, dale. diga. No, profe, Tranquilo. digamos, yo siempre he visto que parten Ajá. de una función y la relación de ella. Muy bien. Por ejemplo, Pero tienen que ser iguales. muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, chiquillos, yo quiero probar que esta función era inyectiva, ¿qué hacían ustedes en los cursos pasados? Vamos, Nos damos un x sub 1 y un x sub 2, tal Ajá, que, por ajá. ejemplo, f de x sub 1 sea igual a f de x sub 2. Entonces damos, por ejemplo, como el criterio de x sub 1 más 5 es igual a x sub 2 más 5. Ajá. Ok. Y se cancelaban los 5 y llegaban que x sub 1 era igual a x sub Ajá. 2. Ok. Eso sí está clarito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, chiquillos y chiquillas, exactamente lo mismo que me dijeron, es la misma idea. Vamos a arreglar esto, vamos a borrarlo, porque eso era un borrador. Y ustedes me dijeron, profe, me doy un x sub 1 y tengo que probar que ellos dos sean iguales. Bueno, la misma definición, la misma idea vamos ¿cómo se llama? A dimensionar en este aspecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ustedes lo dijeron, sean, para la prueba, vamos a decir, sean V y W, ojo, que pertenezcan al espacio vectorial. En este caso, el X1 y el X2 pertenecían al dominio R, en el caso de la función. Bueno, aquí nuestro dominio es V. ¿Cuál es la condición? Vamos a tales que voy a darme la condición para probar que es inyectiva, que la transformación de V y la transformación de W tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo me doy dos bichillos en el dominio y sus imágenes son iguales. ¿Qué tengo que demostrar? Bueno, que necesariamente que V y W son iguales, sin dejar de lado la hipótesis. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, recuerden que ya yo sé que es transformación lineal. Lo que no sabemos es que es del tipo biyectivo, es inyectivo. Entonces yo aquí, por ser transformación lineal, yo puedo pasar a restar el W. Y aquí me queda el 0 de W. ¿Ok? Pero por ser transformación lineal, recuerden que yo puedo unir las dos T en una sola para que me quede T de V menos W. Eso es por ser transformación lineal. Muy bien. Chiquillos, vea lo que está pasando. Uy, ¿qué significa esto en diagrama? Si yo hiciera dibujitos, y aquí tengo V y aquí tengo W, ¿qué significa que T de V menos W sea igual a 0? No sé, que la resta de V menos W va a dar 0. Ajá. Pero, ¿qué significaba que algo nos dé siempre 0? ¿Dónde está este bicho? el núcleo, profe. Muy bien. Esto implica que V menos W pertenece al núcleo de T. Pero si V menos W pertenece al núcleo de T, nuestra hipótesis nos dice que el núcleo solo está formado por el 0. Entonces, ¿qué tiene que pasar con V menos W? Es 0. Tiene que ser 0 a huevo, ¿ah? Y si esto es 0, ¿qué tienen? ¿Cómo son V y W? Iguales, sí. Iguales. Y por ende, esto nos permite demostrar que nuestra transformación lineal es inyectiva. Por lo tanto, T es una transformación lineal inyectiva. Listo. Y hemos demostrado nuestro teorema. No sé si tienen dudas con la demostración. Esta última parte. Dudas, preguntas. Vean qué toque, vean qué bonito. Técnicamente partimos de la definición de inyectividad, aplicamos el concepto de transformación lineal y como necesariamente la transformación va para el 0,
nuestra preimagen tiene que estar en el núcleo. Y como el núcleo solo está formado por el 0, de ahí, ese elemento tiene que ser igual a 0 y por ende V y W son iguales. Pero esa era la prueba de inyectividad. ¿Ves dónde usamos la hipótesis? Y vean qué bonito que sale en este sentido. Muy bien, chiquillos. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces no se les olvide este teorema. Lo vamos a estar utilizando. El teorema nos dice que si yo pruebo que el núcleo está formado por el 0, de una vez eso me garantiza que la función que tenemos es inyectiva. ¿Está bien? Entonces, para que no lo dejen de lado. Muy bien, vamos a pasar entonces de página. Les voy a dar un ejemplo. Déjenme ver si aquí yo tenía un... aquí hay un ejemplo, chiquillos. Dice, muestre que esta transformación lineal es inyectiva. Entonces, esta transformación o esta demostración se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con el concepto usual o se puede hacer utilizando el teorema anterior. Entonces, vamos a hacerlo con dos formas. Forma número 1 y lo vamos a hacer de la forma número 2. Así le respondemos, creo que fue a Steven. No, Steven no, creo que fue a Jason que nos preguntó que cómo se implementaba la definición. Entonces, hagámoslo con la forma 1. La forma 1 es utilizando la definición. ¿Cómo es la definición? Entonces, chiquillos, ¿cómo prueba uno que esta función es inyectiva? Con la definición. Vuélvanlo a repetir. Ya yo me lo sé, pero para ver si se acuerdan. Otra vez. Así como si fuera una función, X, como ustedes dijeron, X sub 1, X sub 2, ¿verdad? ¿Cómo sería aquí la cosa? Bueno, ajá. Sería con el T, X, Y. Ajá, muy bien. Entonces, yo te ayudo con lo primero. Ajá. Sea X sub 1 y Y sub 1, ¿no? Sí, muy bien. ¿En dónde están? Que pertenecen a R2. A R2, muy bien. Falta otro. ¿Y? Y sea X sub 2 y Y sub 2 que pertenecen a R2 también. Muy bien. ¿Tal qué? T de X sub 1, X sub 2 es igual a el T de X sub 2, Y sub 2. Muy bien, excelente, señorita, muy bien. Es la misma definición de funciones, nada más que pues estamos en R2. Muy bien. Ahora sí, ¿qué haríamos aquí? Si las dos transformaciones son iguales, ¿cuál es la transformación de este y cuál es la transformación de este? De acuerdo a la formulita que está aquí. Igual sería, ¿no? Menos Y sub 1 menos Y sub 2 es igual a menos Y sub 2. Ah, no, ahí eso no sé. Menos Y sub 2, coma. Menos X sub 2. Muy bien, perfecto, son iguales. Listo. Ahora sí, pero tenemos que esos dos pares ordenados son iguales. ¿Qué pasa cuando igualamos dos pares ordenados? ¿Qué hacemos siempre? Profe, ahí nada más decíamos que el primero es igual al primero del otro lado y el segundo es igual al segundo del otro lado. Muy bien, entonces menos Y sub 1 es igual a menos Y sub 2 y menos X sub 1 es igual a menos X sub 2. Excelente, muy bien. De la primera, ¿qué podemos concluir? Que Y sub 1 es igual a Y sub 2. Listo, ¿verdad? ¿Y de la otra? Igual que X sub 1 es igual a X sub 2. Excelente. Por lo tanto, ¿a qué concluimos? Concluimos que X sub 1 y Y sub 1 tiene que ser igual a X sub 2, Y sub 2. Y como eran arbitrarios, esto nos dice que al final, por lo tanto, T es un monomorfismo. Otra vez. Monomorfismo. Ya no dije nada. Monomorfismo. Listo. Ahí está. Entonces, por lo tanto, probamos que T es un monomorfismo. Listo. Es lo mismo que se hace en funciones, nada más que pues vea que se comparan pares ordenados o se comparan Creo que matrices. ahora lo escribió mal entonces. ¿Qué puse? ¿Y cómo era? No, es que ahora lo escribió diferente a como está ahorita.
Monomorfismo. Es que yo puse mono y yo que puse antes, pero para ver, ya me dejó con la inquietud. Monoformismo. Monoformismo. Sí, sea tan ingrato. Monomorfismo. Es que esto es lo correcto. Monomorfismo. Qué vergüenza. Monomorfismo. Muy bien. Entonces aquí lo escribimos bien. T es un monomorfismo. Listo. Ahí disculpen, chiquillos. Monomorfismo. Muy bien. Entonces, vean que usando la definición, logramos probar que T es una transformación lineal inyectiva o un monomorfismo. Muy bien. Y es la prueba usual. ¿Cómo se hace con la forma número 2? Con la forma número 2, lo que tendríamos que hacer es encontrar el núcleo. Entonces, en la forma 2 usamos el teorema. El teorema anterior. Recuerden que el teorema anterior dice que T es una transformación lineal inyectiva, sí, solo si el núcleo de la transformación lineal está formada solo por el cero. Eso es lo que nos decía el teorema anterior. Entonces, de ahí no, técnicamente encontramos el núcleo. Muy bien, chiquillos, ¿cómo se define el núcleo de la transformación lineal, de esa transformación lineal? ¿Se acuerda alguno la definición del núcleo? ¿Qué es el núcleo? ¿Qué era el núcleo, chiquillos? ¿Cuál es en el dibujo? Es un conjunto donde todos los bichos van para ¿dónde? Cero. Hacia el cero, pero El cero, muy bien. Entonces, de acuerdo al diagrama, ¿quién es el núcleo? En este caso son todos los pares ordenados, tales que la transformación de esos pares ordenados va para el cero de W. Pero en esta transformación, el cero flecha, o nuestro cero, es el cero de R2. Entonces, tal es que la transformación va para cero. Muy bien, entonces borramos el diagrama porque esa era la definición. Entonces, el núcleo de nuestra transformación son todos los x, y, tales que t de x, y da 0, 0. Ah, pero esta transformación, según la fórmula, es menos y, menos x igual a 0, 0. Entonces, chiquillos, si esto y esto es igual, ¿cuánto tienen que valer y x? 0,0. Muy bien, entonces son todos los x, y, tales que ya de aquí se ve que y vale 0 y x vale 0. Pero esto es lo mismo que decir que el núcleo de T está formado por ¿quién? Por 0, 0. Oh, por Dios. ¿Y qué decía el teorema? Si el núcleo está formado solo por el 0 de nuestro espacio vectorial, nuestro 0 en el dominio, por decirlo así, entonces, por lo tanto, ya probamos de una vez que T es un monomorfismo. Y tenemos entonces, otra vez, y ya tenemos entonces, ¿cómo se llama? Dos posibles demostraciones con teorema o con definición. No sé si les quedó clarito, chiquillos, cómo probar que la función es inyectiva. Bueno, la transformación. Profe, como por efectos de examen, entonces usted nos pondría que se realice por definición o por teorema o como nosotros queramos. Como ustedes gusten. No hay ningún problema. Yo lo que me interesa es que aprendan y que tengan herramientas viables para hacerlo. Entonces no te estreses, cualquiera de las dos. Profe, disculpe una pregunta, es que no me acuerdo. ¿Cuándo es el examen? 31 de octubre, sábado 31 de octubre. Ok, gracias. No, con gusto. Muy bien. Ok. Profe, Sí, dígame. una pregunta. Así como de pura casualidad, obviamente usted lo considera. De pura casualidad, el examen no se puede pasar. No, porque ustedes firmaron la carta. ¿Se acuerdan? Ok. Sí, si no, con mucho gusto. Tiene que ser así, una situación triple pandemia. Qué miedo. Pero si no, no, con todo gusto. Tendrían que estar, para curarme yo en salud, todos de acuerdo, pero aún así, digámosle, por la carta original, entonces adoptaron la fecha de que se hiciera en semana. Bueno, lo puedo mover para un día de esa semana, pero técnicamente por los 8 días que tenemos, lo más que lo puedo mover es jueves, viernes, sábado, incluso si me dicen domingo, perfecto, pero no antes de jueves porque
Después de aquí en adelante hay 8 días, ¿verdad? Pero que coincida con la semana que ustedes estuvieron de acuerdo, que fue la semana 7. La semana 12. Profe, para este examen, ¿usted nos va a hacer práctica o no? Sí, sí, claro, ya la tengo lista. Nada más que no la había mandado hasta terminar el tema. Ah, bueno. Gracias. Ah, sí, no, con mucho gusto. Bueno, cualquier cosa ahora discutimos cualquier detallillo. Bueno, pero dudas de aquí, no sé si tienen dudas, sí les quedó clarito las dos formas. Bueno. Sí, profe, sí. Bueno, démosle viaje entonces. Muy bien, chiquillos. Entonces, a partir de esa información, a partir de eso que vimos, entonces, lo que vamos a ver es un teorema que técnicamente ya aquí está demostrado, que nos dice cómo se comporta una función a partir de su dimensión, de la dimensión de sus espacios vectoriales. Entonces, una de las cosas interesantes es esta. Si t es inyectiva, significa que la nulidad de t es 0. ¿Por qué la nulidad de t es 0? Porque en el teorema anterior vimos que el núcleo de nuestra transformación lineal está formada por el 0. Pero dentro de las observaciones que vienen en el libro y dentro del concepto de dimensión, nosotros sabemos que esto equivale a decir que la dimensión del núcleo, ok, eso es por definición, entonces que la dimensión del núcleo es 0. Pero esto significa que la nulidad de t vale 0. Entonces, chiquillos, técnicamente, si la función es inyectiva, la nulidad vale 0. Pero si la nulidad vale 0, recuérdese que vimos un teorema que dice que la dimensión, ¿se acuerdan? Vimos que la dimensión de v tiene que ser igual a la nulidad de t más el rango de t. Entonces, de ahí, chiquillos, si la dimensión de este espacio vectorial es n, la nulidad vale 0, porque la función es inyectiva. ¿Y cuánto tiene que valer el rango para que 0 más algo me dé n? De ahí, literalmente el rango tiene que valer n, porque 0 más n me tiene que dar n. Entonces, lo que dice aquí esto en prosa es que si la nulidad vale 0, necesariamente por el teorema que vimos, el rango tiene que valer n. Y como el rango tiene que ser menor o igual que m, entonces concluimos que n es menor o igual que n. ¿Cómo? N menor o igual que n. Bueno, lo que pasa es que aquí estamos teniendo un ejemplo donde son espacios vectoriales de dimensión finita, donde la dimensión de este es n y la dimensión de este tiene que ser m. Entonces, lo que nos dice la idea de este teorema es que si la función, la transformación es inyectiva, necesariamente la dimensión de n tiene que ser menor que la dimensión de m, la dimensión de w, que es m, tiene que ser mayor o igual que la dimensión de v, que era n. Eso es lo que va la idea de que sea inyectiva. Con un razonamiento similar, entonces, en el caso de que la función sea subyectiva, la cuestión entre dimensiones se intercambia de posición. Es decir, la dimensión de m ahora más bien va a ser mayor o igual que la dimensión de m. Y cuando dos espacios tienen la misma dimensión, quiere decir que son isomorfos, es decir, es un isomorfismo. Entonces, más allá de lo que está aquí escrito, que se utiliza ese teorema, no me acuerdo la numeración de ese teorema, nos dice que si una transformación es inyectiva, siempre se cumple que la dimensión de v es menor o igual que la dimensión de w. Si t es sobreyectiva, la dimensión de v es mayor o igual que la dimensión de w. Y si t es un isomorfismo, necesariamente tenemos que tener las mismas dimensiones, ¿ok? Si no tienen las mismas dimensiones, pues yo no podría, pues, clasificarla en este aspecto. Profe, Sí. una pregunta, ahí en el teorema 45, 1 y 2, uno lo podría ver también como cuando la función, o es que son espacios vectoriales, pero cuando es función, eso es lo que determina si crece o decrece, ¿verdad? Sí, véalo así como en función, por ejemplo, tal vez no crecimiento, por ejemplo, imagínate que aquí yo tengo el A, el 5 y el 6, y aquí yo tengo, bueno, esta no es la función A, este conjunto es A y este es conjunto B. Aquí hay 4, 7, 8 y 9. ¿Cuántos elementos hay en A? 3, 3. ¿Cuántos elementos hay en B? 4, creo. 4. Vea que la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B. Entonces, yo podría establecer una función sobreyectiva.
Es decir, yo podría aquí asignarle flechita a todos los elementos. Sí, profe. Ah, bueno, sobraría uno en B. Ah, está sobrando uno. Entonces, usted podría construir una función inyectiva, pero no una función sobreyectiva, porque te sobra un elemento. No sé si me entiendes. Sí, sí. Ok, entonces esto es lo mismo que está diciendo el teorema. Resulta que en este caso yo logro construir funciones inyectivas porque la cardinalidad de este conjunto es 3, es menor o igual que la cardinalidad de este conjunto que son 4. Entonces, yo puedo hacer relación 1 a 1, pero nunca puedo construir una función sobreyectiva porque hay más elementos en el codominio que en el dominio. No sé si me entiendes. Más o menos, profe. Hagámoslo otra vez. Vamos a ver. Hagamos otro. Aquí yo tengo el 1, el 2, el Profe, 3 y el 4. Ajá. yo he explicado la 1 y ustedes la 2. De ahí en orden. Ah, bueno, y pues, hagámoslo en orden. Bueno, creo que lo hice en orden. Bueno, hagámoslo así. Hagamos una transformación. Véalo como función. Voy de V en W. Muy bien, aquí me voy a dar unos elementos, el 2 y el 3. Bueno, pongamos V, W y X. Y aquí me doy Z, M y N y L. Muy bien, ¿cuántos bichitos hay aquí? 3, 3. Voy a ponerle aquí 8. Voy a ponerle aquí no sé, un P. ¿Cuántos elementos hay aquí? 4. Bueno, son 5, es que aquí hay una L. No la dije. Son 5. Ok, estos elementos son una base. En realidad, veámoslo como que es un concepto de base. Entonces, mira que la dimensión de V es 3 porque hay 3 elementos en la base, que les puse un círculo. ¿Y cuántos elementos hay en W? Hay 5, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, lo que quiero que veas es que ahí solo puedo construir funciones inyectivas, porque yo puedo pedirle que la V vaya a la Z, o puedo pedirle a la V que vaya a la L, o puedo pedirle a la V que vaya a la M, me explico. Este V yo lo puedo mandar a cualquiera. Ahora sí, el W, ¿a dónde lo podría mandar? Sí, yo ya la agarré, profe, digamos, que en la primera es, digamos, puede establecer la relación de inyectiva y pueden sobrar elementos en el rango, y en la otra, digamos, no pueden sobrar en la sobreyectiva. Exactamente. Entonces, ves, aquí el detalle es que la función siempre es inyectiva porque yo tengo una cantidad menor de elementos en la base que al otro lado. Entonces, siempre sobran. O sea, no importa. O sea, es como juntar 3 gallos con 5 gallinas, ¿verdad? Siempre sobran 2. Profe, Entonces, ajá. entonces yo puedo resumir la transformación lineal como la relación entre dos espacios vectoriales y sus dimensiones. Ah, sí, exactamente. Y que dependiendo de las dimensiones de cada espacio, usted las puede catalogar inyectiva, sobreyectiva o isomorfo. Ok, me imagino que también se da la que es biyectiva, ¿verdad? Sí, que esa es la que es isomorfo. El isomorfismo es una transformación que es biyectiva. Sí, la palabra isomorfo es para hablar de biyectividad. ¿Ok? Ok, gracias, Entonces, listo, profe. ok, perfecto. Chiquillos, no sé si tienen dudas con esto, con ese diagramilla que hicimos, o me hago el diagramilla para la que es isomorfa. Profe, hágase la isomorfa, a ver. De ahí, entonces la isomorfo sería, vamos a ver, me doy V. Básicamente la relación 1 a 1, ¿ah? Sí, y que no sobren elementos, ¿cómo lo Y que harías? se repitan. De Inventate ahí, ahí unos bichillos en V. ABCD, A, ABCD, B, A, B, C, D, ajá, y no me cupieron, pero está bien. la otra es H y J. H, I, J, ajá. Ah, bueno, la K. Pongan la Y K la ahí para K, explicar. ajá, correcto. Aquí hay una base, muy bien. ¿Y luego? Podríamos establecer la relación o ver las dimensiones que son iguales. Ajá, aquí hay 4 bichos y aquí hay 4 bichos, ¿ah? Sí. Entonces, el A va para el H, el B va para el I, el C va para el J y el D para el K. Bueno, es una de las posibilidades, ¿verdad? Pero técnicamente hay 24 formas de hacer este tipo de relaciones y tenemos una. Pero no importa, hay 4 elementos en V, hay 4 elementos en W, en las bases, y por lo tanto no sobran elementos. Entonces quiere decir que eso es un isomorfismo. O sea, una función biyectiva, pero en nuestro caso se le conoce por transformación lineal. Ok, gracias. Ok, muy bien. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Ok,
Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, voy a pasar de página. En la siguiente página vienen un teorema y un lema. Estos teoremas y lemas se los voy a dejar para estudio. Igual lo podemos ver en consulta, pero todo es por la cuestión del contenido tiempo. Entonces, en el caso del teorema 4.6 está en la página 132. Entonces, en la página 132 lo pueden encontrar. Ahí viene ya demostrado. Entonces, igual que el lema 4.3, no son difíciles, pero la idea es concentrarnos en lo que nos falta, ¿ok? Entonces, el otro está en la página 133. Este está en la página 133. Entonces, nada más para resumir, lo que dice este teorema es que si V y W son espacios vectoriales de dimensión finita y tienen las mismas dimensiones, entonces V y W son isomorfos, que era parte de lo que vimos antes. Y en el lema, o este lema que previo para otro teorema, es que es lo mismo. Si yo tengo dimensiones, si tengo espacios con las mismas dimensiones y tengo que T es una transformación inyectiva, entonces inmediatamente T es un isomorfismo. Y al revés, bueno, al revés no, de forma complementaria. Si T es sobreyectiva, entonces T es un isomorfismo. Entonces, este lema es muy bueno porque nos dice que si ya tenemos claridad con las dimensiones, que son iguales, solamente hay que probar que es inyectiva o que es sobreyectiva. No hay que probar las dos cosas porque ya nos lleva a probar que T es un isomorfismo. Entonces, técnicamente tenemos dos resultados. A modo de resumen, es esto. Si la dimensión de V y la dimensión de W son iguales, uno, primer ingrediente. Segundo ingrediente, tenemos que T es inyectiva. Tenemos que T es inyectiva y estamos hablando de que es una transformación lineal. Entonces, de una vez demostramos que T es un isomorfismo. Eso es lo que nos está diciendo este tema, este teorema y este lema. Y, o al revés, si yo tengo que la dimensión de V y la dimensión de W son iguales y también tengo o he demostrado que T sobreyectiva, es decir, como transformación lineal, entonces también logro demostrar que T es un isomorfismo. Entonces, vean qué interesante. Aquí, en el caso de transformaciones lineales, solamente debo tener conocimiento de causa de sus dimensiones, y a partir de eso, si son iguales, solo pruebo alguna de las dos, o inyectividad o sobreyectividad. Y eso ya me dice que es un isomorfismo. Literalmente, eso es lo que tenemos. No sé si tienen dudas sobre esto, chiquillos. Bueno, ahí vienen las demostraciones, pero digámosle que lo que me interesa ahorita es el valor agregado. Ok, entonces voy a pasar de página. Ustedes me dicen si están copiando algo. Si no, me quedo crítico. Bueno, entonces pasemos de página. Y aquí vamos a darnos un primer ejemplo. Nos vamos a dar este ejemplo. Me dicen, ¿es F inyectiva, sobreyectiva, biyectiva? Justificar. Entonces, vamos a usar el teorema anterior. Chiquillos, vean que es una transformación que va de V en W. ¿Cómo son las dimensiones del dominio y del codominio? Igual, ¿no? Son iguales. La dimensión de R2 vimos que era 2 por su base canónica. Entonces, las dimensiones del dominio y codominio son iguales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si quiero, entonces ya sabemos, vean qué interesante. Ya sabemos que las dimensiones del dominio y codominio son iguales. Entonces, con el teorema anterior, lo único que tengo que hacer, chiquillos, es probar que es inyectiva o pruebo que es sobreyectiva, pero pruebo alguna de las dos. Y si yo logro probar que es inyectiva, de una vez sabemos que esta transformación es biyectiva, es decir, es un isomorfismo. ¿Qué es lo más fácil? Lo más fácil para mí es buscarle el núcleo. Busquémosle el núcleo. ¿Cuál será el núcleo? Disculpe. Ajá. Profe, entonces, vamos a llegar a eso que usted dijo, digamos, a la conclusión de eso, porque en la hipótesis tenemos que R a la 2 es igual a R a la 2, digamos, y uno implica el otro. Exactamente. Sí, como aquí es R2 y aquí es R2, de una vez ya sabemos que solo nos interesa probar o buscar el núcleo, la sobreyectividad, porque ya literalmente voy de R2 en R2. Pero si esto hubiera ido de R2 a R3, ¿qué nos dice el teorema? La dimensión de este es 3, la dimensión de este es 2, pero 3 es mayor o igual que 2.
entonces, ¿qué tenemos de garantía? Una inyección. Una inyección, exactamente, pero no una sobreyección. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, ¿ves? Solamente calculando las dimensiones de cada espacio vectorial. De ahí saquemos el núcleo. El núcleo de F, bueno, son todos los X, Y, tales que F de X, Y me tiene que dar el 0, pero el 0 en este mundo es el 0, 0. Ahora sí, ¿quién es el núcleo de F? Bueno, son todos los X, Y, tales que X menos Y, ojo, X menos Y, coma, menos X menos 2Y me tiene que dar 0, 0. Y esto que está aquí es un sistema de ecuaciones. Literalmente hay que preguntarnos cuándo X menos Y es 0 y cuándo X menos 2Y es igual a 0. Es resolver ese sistemilla de ecuaciones. Chiquillos, lo pueden usar en cálculo si quieren. Hacerlo un poco más rápido. ¿Cuánto da la solución de ese sistema? O lo hacen a pata. Lo pueden meter en cálculo, lo pueden meter, no sé, en Wolfram, lo hacen ahí a pata. ¿Cuánto les da el X y cuánto les da el Y? Gauss-Jordan, si les da tiempo, pero la idea es que no. Despejando la X, profe, dice que X es igual a Y. Ajá. Y despejando la Y, dice que es menos X medios. Y despejando la Y, dice que es X medios. Ajá. ¿Y luego? Bueno, me dio menos X medios, no sé si estoy bien. Ajá, menos X medios. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Las puedo igualar entre sí. Si igualo esta con esta, me queda que X es igual a menos X medios. Pero eso significa que X más X medios vale 0. Pero esto es lo mismo que, técnicamente, que 3 medios de X vale 0. Y por lo tanto, la X vale 0. Pero como la X y la Y son iguales, quiere decir que tanto X como Y valen 0. Por lo tanto, el núcleo está formado ¿por quién? El núcleo está formado por el 0, 0. Chiquillos, si las dimensiones del dominio y el codominio son iguales y el núcleo está formado por el 0, ¿qué significaba que el núcleo estaba formado solo por el 0? Es una transformación lineal inyectiva. Ajá, que F es una transformación lineal inyectiva, un monomorfismo. ¿Y qué pasa con el 1 y el 2? Dimensiones iguales. Y ya sabemos que es inyectiva, por lo tanto. Es son no sé qué. Es un, sí, es un isomorfismo. Isomorfismo. Listo, con el teorema anterior logramos mostrar que esto es una transformación lineal biyectiva. Es decir, tenemos ante nuestros ojitos un isomorfismo. Es decir, todos los puntos del plano se transforman de una forma ahí rara, X menos Y menos X 2Y. Es como un campo, pero no sé cómo explicarles eso. Y la cuestión es que los dotamos de ciertas direcciones y siguen ocupando todos los puntos del mismo campo, del mismo lugar, pues. Entonces tenemos un isomorfismo. Y se utilizaron todos los puntos de R2 y se mandaron uno a uno a valores diferentes a otros puntos de R2. No sé si tienen dudas con este ejemplillo. Okay. ¿Alguien está copiando ahí, chiquillos? Profe, yo muchas gracias. Ok, no hay problema. Muy bien. Igual que en el colegio, chiquillos. ¿Qué pasa si una transformación, si una función lineal es biyectiva? ¿Por qué uno quiere enseñarle eso a los chiquillos? ¿Hacia dónde vamos? Creo yo que es para, no sé si estoy mal, inversa. Sí, muy bien. Entonces, lo mismo acá, chicos y chicas. Si esa transformación lineal es biyectiva, adivine qué pasa, tiene inversa. Entonces, ese es el tema que nos ocupa ahora en este ratito. Transformaciones lineales que son isomorfismos tienen una inversa. Entonces, muchos de los ejercicios es buscar la inversa de esa transformación lineal. Para que esta parte, lo que hemos visto hoy, se parece mucho a lo del cole, pero con la idea de transformaciones lineales. Y uno que otro ahí teorema, pues, solapado, ¿ah? No sé si puedo ya pasar de página, chiquillos. Sí, bro. Ok, entonces, bueno, técnicamente, entonces, en efecto, lo que dijo creo que fue Steven,
yo creo que fue Steven. Si V y W son espacios vectoriales y yo tengo un isomorfismo, entonces como sucede con cualquier función biyectiva, tiene una función inversa T, definida de V en W. Lo especial en esta situación es que esa inversa también es una transformación lineal. Entonces, el lema 4.4, que este lema no lo vamos a probar, está en la página 133. Ahí viene probado que en efecto la inversa de una transformación lineal también es una transformación lineal. La idea sencillamente es darnos elementos, pero en el dominio, en el codominio, hacia el dominio, y literalmente reasignar y recordar las propiedades de la función inversa. Bueno, en la forma en que se define. Entonces, lo que se prueba ahí es que la inversa es una transformación lineal. No es difícil, lo pueden ver, le pueden echar un ojo, pero lo importante es rescatar es que la inversa de una transformación lineal sigue siendo transformación lineal. Entonces, para prestarle en este sentido. Entonces, lo que pasa aquí es, chicos, si T va de V en W, esta transformación es lineal. Por esto implica que la inversa, que va de W en V, también es una transformación lineal. Eso es lo que nos está diciendo este teorema. Y lo que se prueba es esta parte, que es transformación lineal. Bueno, aquí no apunto nada más porque literalmente, pues, para la demostración, pero para que no se nos acapare el tiempo. Muy bien. Pasamos acá. Muy bien, entonces veamos este ejercicio para entender un poquito qué es lo que se quiere hacer. Y aquí lo que nos dicen es buscar su transformación inversa. Entonces nos dan la función que va de R2, en R2. Ya sabemos que esta transformación lineal es un isomorfismo. Es un isomorfismo, ¿ok? Muy importante. O sea, cuando les piden la inversa, están diciéndoles y declarándoles que es un isomorfismo. Hay ejercicios que le preguntan primero que si es un isomorfismo y cuando lo es, le piden calcular la inversa. En este ya están declarando que tiene inversa. Entonces, ¿qué es lo que se hace, chiquillos? Bueno, literalmente lo vamos a hacer por pasos para que lo hagan bien bonito. Entonces, paso número 1. Ustedes buscan el criterio de la función. Bueno, el criterio de la transformación lineal. En este caso, pues aquí vuelvo a escribir la formulilla. ¿Eso por qué lo hago? Porque hay algunos casos donde yo no tengo el criterio de la transformación, entonces hay que encontrarlo. Pero paso número 1, tener claridad sobre el criterio de la transformación. En el paso número 2, la idea es recordar qué es la inversa. Entonces, si la función de x en y es igual a x menos y, menos x menos 2y, la inversa de la transformación lineal, lo que hace literalmente es que toma dos valores cualesquiera, L y M, porque estamos en R2, y la transformación de ellos me tiene que dar x, y. Entonces, esa transformación inversa más bien me da ahora el x, y, es decir, me da este resultado hacia el otro lado. Pero esto significa, y esto lo que significa es que f de x, y en realidad me tendría que dar l, m. ¿Ok? Entonces vean el principio básico acá para definir la inversa. ¿Ok? Profe, perdón. Sí. ¿Usted me puede explicar el L y M, porfa? Es que no lo entendí. Sí, claro, hagámoslo al revés. Voy a hacerlo con dibujito. Resulta que usted tiene el XY, ¿verdad? Lo tenés en R2. Y resulta que usted envía ese bichillo lo estás mandando a una fórmula. Esta fórmula es x menos y, menos x menos 2y. Hasta ahí estamos bien. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería al revés? Si f toma dos bichos cualesquiera y los manda a esta fórmula, al revés, haría así. Yo me doy dos bichos cualesquiera aquí y los tengo que mandar a una fórmula. Pero esa fórmula yo no la conozco. ¿Ok? Entonces, por eso es que en la inversa, en la función inversa, yo digo que la f inversa de LM manda algo. Pero ese algo, como no lo conozco, yo le pongo el x, y. ¿Estamos de acuerdo? Porque técnicamente son dos cosas que están en el dominio, pero no conozco cuál es su criterio. Y yo quiero encontrar ese criterio. Más o menos hasta ahí, señorita. Sí, profe. Gracias. Ok, muy bien. Entonces,
Ve ahí está el diagramita. Entonces, si L, M me da X, Y, al revés, F de X, Y me tendría que dar el L, M. Esa es la idea que tenemos que garantizar cuando sostenemos la búsqueda de la inversa. ¿Qué hacemos en el paso número 3? Es una igualdad, chiquillos. ¿Cómo una igualdad? Chiquillos, si yo sé que F de X, Y me da este resultado, pero en el paso 2, F de X, Y me da este resultado, ¿qué tiene que pasar con esos dos resultados que tienen flecha? ¿Qué debería suceder con ellos? Que X menos Y, menos X menos 2Y es igual a L, M. Excelente, muy bien, muy bien. Lo mismo que cuando igualamos criterios o buscamos la inversa. Ok, entonces resulta y sucede que en el paso 3 yo igualo el L, M, los que yo me inventé, con el criterio de la fórmula. Siempre va a suceder eso. Bueno, siempre en el sentido de que tenga claridad de cómo se construye la función. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, chiquillos? Bueno, en el paso número 4, lo que vamos a hacer entonces es un sistema. En ese sistema, el X menos Y, yo lo igualo a la L. Y esto es porque estos dos pares ordenados tienen que ser iguales. Entonces, mi objetivo en el paso 4 es formar un sistema y resolver dicho sistema. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Qué es lo que hay que buscar? Hay que despejar la X y la Y. Nunca se les olvide en el paso 4, despejar X y Y en términos de L y M. ¿Ok? De L, aquí no me escribe esto, de L y M. Eso siempre es lo que vamos a hacer. Puede ser que cambie la fórmula, pero, o sea, X y Y, que son las que les dan a ustedes, hay que despejarla en términos de las letras que ustedes se inventan. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Pueden hacer un sistema de ecuaciones, pueden hacer Gauss-Jordan. Yo lo hice así. Yo lo que hice fue que, bueno, lo hice porque tenía aquí el previo. Entonces, yo puedo sumar estos dos. Las X se cancelan y me queda que menos 3Y es L más M. Y aquí yo despejo y me queda que L más M entre menos 3 es la Y. Entonces, vean que aquí ya yo despejé la letra Y. ¿Ok? Ahora, tengo que despejar la letra X. Entonces, si yo quiero despejar la letra X, puedo sustituir esta en alguna de las ecuaciones. Bueno, por ejemplo, puedo sustituirla en la primera. Entonces me queda que X menos Y, pero Y era L más M entre menos 3. Esto me tiene que dar L. Esto significa que X más L más M tercios, X más LM tercios es igual a L. Y si yo paso a restar, me queda que XL menos L más M tercios. Eso entre paréntesis, muy importante. Y si sigo resolviendo, me queda que X es 2L menos M sobre 3. ¿Ok? Ahí hago una suma de fracciones. 3 por L, 3L. Ya 3L le quito L, me da 2L. Y menos, lo meto dentro del paréntesis y me queda menos M. Entonces, vean que ya tengo la X y la Y despejadas en términos de L y de M. No sé si tienen, si está clarito todo hasta acá, con los pasos. Por mí sí. Ok, chiquillas, ustedes. Digo yo, chiquillas. Profe, ahí lo que hizo, digamos, en el X igual a L menos y la fracción esa fue hacer como la carita feliz para llegar al valor de X. Es correctísimo. Eso fue todo. Si quieres, lo agrego el paso para que lo apuntes. Voy a apuntarlo aquí. No me estresa. Entonces me queda que X es 3L menos L menos M sobre 3, ¿verdad? Pero aquí entonces me queda que esto es 2L menos M sobre 3. Entonces sí hice ahí una cruceta, una carita feliz, ¿verdad? Como bien dicen ustedes. Ok. Listo, listo. Muy bien. El paso número 5 es escribir la transformación inversa. Es decir, la fórmula de la transformación inversa. Es retomar el paso 2 y cambiar la X y la Y por lo que descubrimos o por lo que despejamos. No sé si puedo pasar de página, chiquillos y chiquillas. Sí, profe. Bueno, entonces paso de página, cualquier cosa ahí me dicen. Entonces, paso número 5. En el paso número 5 vamos a tener que la transformación inversa de L, M, ¿quién es? Bueno, era X, Y. Pero ¿quién era la X y quién era la Y? En los despejes que hicimos.
¿Alguien lo tiene ahí apuntado, chiquillos? X es 2L menos M tercios. 2L menos M tercios, así. Ajá. ¿Y la otra? Y Y tengo que es menos L menos M tercios. Ok, es L menos M tercios, así. Menos L menos M tercios. Ah, menos L menos M tercios. Muy bien, muy bien. Y acuérdense cuando uno buscaba inversas en el cole, ¿se acuerdan? Yo les decía, chiquillos, es que yo tengo que f de x era igual a, no sé, x más 8. Entonces, ¿qué hacían ustedes en el cole? Bueno, uno le pone esto por y, queda x más 8, queda que y menos x, óigame a mí, queda que y menos 8 era x, y como ya yo despejé la x, pongo que la inversa, en este caso, de x era x menos 8. ¿Se acuerdan que uno cambiaba la y por x? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, entonces aquí es lo mismo. Para que no quede en términos de L y de M, lo devolvemos en términos de X y de Y. La L y M son variables mudas. Significa que no importa quiénes sean, sino qué es lo que constituyen en su estructura. Entonces, aquí esto lo tengo que decir. 2x menos y sobre 3 y menos x menos y sobre 3. Esta es la fórmula o el criterio de la transformación inversa. Un ejemplo o una observación para que vean de que esto funciona es que, bueno, no hemos visto composición, pero veámoslo con un ejemplo con numeritos. ¿Quién sería la transformación de 2,3? Según la fórmula, recordamos que, vamos a apuntarlo por acá, la transformación de fx, y era x menos y, menos x menos 2y. Entonces, siguiendo esta idea, f de 2,3 es 2 menos 3, menos 2 por 3, ¿ok? Pero esto nos da menos 1, menos 2 menos 6. Y esto que está aquí nos da menos 1, menos 8. Eso es f de 2,3. Entonces, ahora sí, ¿quién sería la inversa de menos 1, menos 8? Según la fórmula, tendría que ser 2 veces el menos 1 menos el menos 8. Todo eso entre 3. Bueno, ahí no me va a caber, chiquillos. Voy a ponerlo aquí abajo. La inversa de menos 1, menos 8 es igual a, según el criterio, es 2 por menos 1 menos 8. Menos 8, perdón. Aquí es menos 8. Sobre 3, sería el opuesto de la x, sería menos 1, menos el opuesto de la y, que sería menos 8, sobre 3. Y en estos cálculos nos está dando menos 2 más 8 sobre 3, 1 más 8 sobre 3. Y aquí nos queda 6 sobre 3, y aquí nos queda 9 sobre 3, y aquí nos queda 2,3. Ah, en efecto, quiere decir de que el criterio nos está funcionando. Bueno, si no es la prueba, pero para que vean que 2,3 envía al menos 1, menos 8. Y al revés, el menos 1, menos 8 está enviando al 2,3, como lo haríamos en las funciones biyectivas. Ok, ahí me ataranté con esos cálculos, pero no importa. Si quieren los escriben, bueno, si están escribiéndolos para que vean que se ha comprobado en ese sentido lo que se quería. No sé si tienen dudas hasta ahí, chiquillos, chiquillas. ¿Quieren que volvamos a repasar los pasos? Profe, tal vez la observación, por favor. Sí, en la observación lo que hice fue darme un ejemplo de que el criterio que encontré en el paso 5 es en efecto el criterio de la inversa de esta transformación lineal. Entonces, yo lo que hice fue calcular f de 2,3. ¿Cómo lo calculé? Al inicio yo tenía esta formulita, ese criterio. Entonces, vea que es, dice la x, le resto la y. Entonces a 2 le quito 3, por eso viene este cálculo. Luego la fórmula dice el opuesto de x menos el doble de y. Entonces, el opuesto de la x
que vale 2, es menos 2, menos 2 veces el valor de y. Y el valor de y vale 3, entonces por eso ahí aparece ese 3. Y luego lo que hice fue aplicar puras operaciones. Entonces a 2 le quito 3, menos 1. Luego menos 2 por 3 da menos 6. Y luego debo 2 y debo 6, ¿cuánto debo? Debo 8. ¿Todo bien hasta ahí, Daniel? Sí, profe. Ok, ahí me indica, ¿verdad? Y luego, esta que está acá, estoy ahí aplicando la fórmula que encontré, pero ahora lo hago con el menos 1,8. Porque, vea que yo lo que hice fue, ya yo sé que el 2,3 envía al menos 1,-8 bajo la transformación F, que ya sabemos que va de R2 en R2. Ahora, la transformación inversa debería hacerlo al revés. Si yo tomara el menos 1,8, debería devolverme al 2,3. Entonces lo que hice ahí fue calcular con esta formulilla. Dice que... Sí, profe, listo, listo, ya me quedó claro con ese diagramilla ahí. Eso fue lo que no agarré. Bueno, y no, perfecto. Bueno, listísimo. Sí, el diagrama es el ideal mejor. Entonces, yo mando a un punto y el punto lo puedo devolver. Le puedo encontrar un retorno. Ok, ¿alguna otra duda, chiquillos, con esta parte? No sé, dudas, preguntas. Bueno, y si no hay dudas o preguntas, entonces lo que vamos a hacer es literalmente ver lo último que nos falta del tema de examen. Lo que nos falta es la definición de lo que es una transformación lineal. Es un producto de transformaciones. El producto de transformaciones es la composición entre dos transformaciones lineales. Entonces, literalmente es lo mismo de funciones. Si yo tengo una transformación S y tengo una transformación T, vean que esta va de U en V y esta va de V en W, como uno lo ve en funciones. Ok, aquí tengo U, aquí tengo V y aquí tengo W. Entonces, esta va en S, esta va en T. Entonces, resulta y sucede que la composición, es decir, T círculo S o S compuesto en T, se le conoce como el producto de T y S. En este mundo no se habla de composición, se le conoce como producto. Entonces, es una cuestión de nomenclatura para que lo tomen en cuenta. Y usualmente no se coloca el círculo de composición para que le presten atención. Usualmente el círculo desaparece y solo aparece TS, solamente junto. Por lo tanto, se prescinde del circulito intermedio. Entonces, técnicamente, chiquillos, si ustedes ven TS, es lo mismo que TSDU, es decir, S compuesto en T. Esta es la forma de leerlo. Y un ejemplo es la transformación nula, que es aquella donde yo envío a todos los elementos al elemento nulo. Pero esta no la vamos a deparar, ahí la pueden leer porque está muy sencillita. Ok, fuera de esto, no sé si tienen clarito la idea de composición, que a veces se le llama producto y no se utiliza el circulito. Solamente se escribe TS, como tss. Ujú. Ok, ahí se los dejo para que lo vean. Muy bien. Entonces, chiquillos, para terminar, vamos a hacer un último ejemplo. Ah, no, me faltaban todavía. Bueno, aquí hay un lema, pero igual, el lema no viene demostrado, pero es muy fácil de probar. Que aquí hay asociatividad, como en la composición, que ustedes pueden hacer suma, que pueden multiplicar por un escalar. Bueno, todas estas cosas las pueden considerar. Y el IT, que no se les olvide que de la composición solo conmuta cuando tenemos la inversa. Es lo mismo que cuando ustedes componían funciones inversas, técnicamente la única manera para que conmuten tienen que ser porque una es la inversa de la otra, técnicamente. Y bueno, la identidad pues también conmuta aquí en este sentido. Pero eso no es nada del otro mundo, o sea, es lo mismo que uno podría pensar en composiciones. Ah, bueno, una cosa importante, aquí tenemos tipos de composición. Eso no es nada del otro mundo, que si viene t al cuadrado, no es que van a agarrar la transformación y la
multiplican al cuadrado el criterio, no. Eso es que se compone 2 veces y aquí se compone n veces. Bueno, entonces esto es como parte de lo mismo que uno podía hacer con composiciones, ¿verdad? Que si yo compongo muchas veces una función, es lo mismo que decir que esta función se compone n veces. ¿Ok? Bueno, hay con puntos suspensivos. Entonces, son las mismas definiciones de funciones, pero para el caso de transformaciones lineales, para que lo tomen ahí en cuenta. Y ahora sí, vamos a hacer este ejercicio y ya con este ejercicio sí vamos a terminar, ¿cómo se llama? Lo que corresponde a la teoría. Y bueno, más ejemplos los vamos a ver en el repaso. Entonces, en este problema yo tengo 2 transformaciones lineales. Tengo una transformación que va de R2 en R3 y una transformación que va de R3 en R2 y tienen sus propios criterios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se transforma T1 en T2 y cómo se produce la transformación de T sub 2 en T sub 1? Entonces, vamos a calcular una de estas. Chiquillos, ¿cuál quieren? ¿Esta o esta? ¿Cuál quieren que quieren que calcule? La R3, profe. ¿La R3? Sí, sí. Bueno, y hagámosle. Muy bien, entonces, es lo mismo de funciones. ¿Qué significa hacer T sub 1 con T sub 2? Y vean que T sub 2 toma elementos de R3 y los envía a R3. Entonces aquí tiene que coger o uno tiene que tomar X, Y, Z. Entonces, si yo aplico T sub 1 de T sub 2 de X, Y, Z, la definición dice que esto es T sub 1 paréntesis de T sub 2 de X, Y, Z. Como hacer composición de funciones. Chiquillos, ¿quién es T sub 2 de X, Y, Z? ¿Cuánto da eso? Lo que está dentro del paréntesis, ¿por qué lo cambio? Profe, sería X menos 3Y, Muy bien. coma Z más 3X. Más 3X. Muy bien. Y ahora, a esto que me queda, lo vuelvo a transformar, pero ahora utilizo esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo transformarían eso, chiquillos. Esta es como si fuera la X y esta es como si fuera la Y. ¿Cómo quedaría eso transformado? Entonces quería menos lo primero, que sería X menos 3Y. Ajá, menos X menos 3Y. Muy bien, ¿qué es la X? Ajá, más Es más el doble. de Z más 3X, Muy bien, excelente. Muy bien. coma. Coma. Ahora, Sería X menos 3Y más Z más 3X. ok, muy bien, porque es X más Y, ¿verdad? Lo que viene es un X más Y, según la fórmula aquí, ¿verdad? Pero Exacto. nuestro X y nuestro Y son ahora X menos 3Y, esta sería la X, más la Y, que sería Z más 3X, coma. ¿Ok? Y me queda el último paréntesis. Que es lo mismo, nada más que con menos. Excelente, muy bien. X menos 3Y menos Z más 3X. Bueno, ahí no me cupo, pero ahí dices menos Z más 3X. Voy a arreglarlo mejor. Z más 3X y paréntesis. Esa es la composición. Lo mismo que han hecho en otro sentido, pero aquí pues tenemos pares ordenados. Ahora hay que simplificar eso, pero bueno, ahí les queda de ejercicio, simplificarlo. Ya si me entendieron esto, eso es la composición. Lo técnicamente lo que han hecho en funciones, pero ahora pues tenemos más pares ordenados o tenemos otras estructuras diferentes. Ok, no sé si tienen dudas, chiquillos o chiquillas. Pues al factorizar eso, ¿qué nos va a caer un trinomio o algo así? Ni idea. No sé, no, queda lineal, quedaría menos. Hay que meter los signos, pero no queda trinomios porque no hay nada multiplicando. O sea, va a quedar algo bonito, pero hay que simplificar, hay que multiplicar el 2 por el z, el 2 por el 3x, pero no, nos queda una nueva fórmula o un nuevo criterio en R3. Eso es lo único en esta composición. Y lo mismo que en funciones, chiquillos, la composición de funciones no conmuta, ¿se acuerdan? Entonces pasa lo mismo aquí, la transformación de la transformaciones, el producto de transformaciones lineales no conmuta. Entonces para que lo tomen en cuenta. Profe, Sí,
Es que no he estudiado mucho, casi no recuerdo por qué, digamos, de esa transformación se pasó al menos 3y y el 3x. ¿Por ser en R la 3? Sí, veamos un caso que no sea este ejemplo para que lo hagan de ejercicio. Por ejemplo, mira, yo tengo una fórmula que hace esto, x más y, x menos y. Yo me la estoy inventando. Y suponga que usted tiene una otra fórmula que se llama S. S de xy igual a, no sé, hace 3x más 3y y hace x, 2x, nada más. Entonces, recuerda que cuando uno compone, si yo te digo, ¿quién es S de t de xy? Entonces, cuando uno hace una composición, uno lo que hace es S, abre paréntesis, y adentro dejas el t de x, y. Cuando uno calcula el t de x, y, lo que hace es que escribe otra vez la S, deja el cascarón y aquí usted coloca el criterio de esa transformación. Ah, pero aquí ya me están diciendo que esto es x más y x menos y. ¿Ok? Y ahora, si yo quiero volver a transformar esto, vea que este va a ser mi nuevo x y este va a ser mi nuevo y. Vea que la fórmula dice, si yo saco S de x, y, dice que haga 3 veces la x y súmele 3 veces la y, y duplique el valor de x. Pero ¿quién es Sustituye mi nada x? más. Y sustituyo. Entonces, aquí es x más y aquí es x más y. ¿Y aquí quién va a ser? X más y. Ah, es x menos y. Vea que vamos, es que estoy poniendo aquí. X menos, aquí es x más y aquí es x menos y. Entonces, es como dejar cascarones, es decir, paréntesis, y los rellenas con las nuevas x y y, que son el resultado de la anterior transformación. Y eso sería la composición. Eso es la composición. Muy bien, hagámoslo al revés. Todavía nos da un chancecito. ¿Cómo nos quedaría el ST de x, y? Vamos a ver. ¿Qué haríamos entonces? Ay, esa es la misma. ¿Quién sería el TS de...? ¿Qué le iba a decir yo que le diera vuelta? Sí, no, que ya es el hambre, ya es esto. Entonces, ¿quién es el TS de x, y? Entonces, se coloca la T, abren cascarón. ¿Y qué colocan allá adentro? Uy, sí. Colocan S de x, y. ¿Está bien? Ahora sí, ¿quién es el S de x, y? Ah, buscan la fórmula. Aquí está. Es 3x más 3y, 2x. Y ahí el 3x más 3y sería el x y el 2x sería el y. Exactamente. Yo lo simbolizo así con una x y una y grandota, ¿lo ves? Y ahora sí. Ajá. Entonces, cuando usted calcula el t, dice que la fórmula dice que es la x más la x más la y, la x menos la y. Pero en esos cascarones relleno por cada uno de las nuevas x y y que tengo. Ah, entonces aquí es 3x más 3y y aquí sería 2x. Aquí sería 2x. 3x más 3y y en el otro que pongo 2x. Ujú. ¿Sí me entendieron, chiquillos? Sí, Sí, es muy parecido en realidad. es lo mismo, exactamente. Nada más que como hay más comas y hay más paréntesis, es nada más de tener ese cuidado, pero es la misma idea de funciones de composición. ¿Ven? No sé si tienen dudas, preguntas. No, profe, muchas gracias. Ahora sí quedó súper claro. Ah, no, excelente. Vea, yo hago eso. Es que en clase yo le pongo hasta colores y cascaritas, porque aquí como ya se nos pasó el tiempillo, pues lo hago así como pueda. Pero igual eso lo podemos hacer en el repaso para que veamos más ejemplillos. Digámosle, aquí fue de R2 en R2, pero por ejemplo, ¿cómo se pasa de un polinomio a otro polinomio? ¿Me explico? Hay ese otro tipo de ejemplos que también aplican para composiciones entre esos espacios vectoriales. Entonces, ese tipo de ejemplos, si me entendieron esta idea, genial, ya tenemos la base. Lo mismo hay que heredárselo a otros tipos de espacios vectoriales. Y por ejemplo, se puede hacer composición de un polinomio con matrices o algo así, ¿o no? Sí, claro. Tienen que ser del mismo. No. De hecho, mira, un isomorfismo, tomo de R2, para darte un ejemplo, a las matrices es más, tomo de R3 a las matrices de 2 por 2. Por ejemplo, aquí yo puedo inventarme la fórmula que x, y, z envíe a x, y, z 0. ¿Lo ves? Y ahí sí, bueno, sí. Sí, yo creo que ya se me está ocurriendo cómo podría ser. Un W para que quede más isomorfo todavía. Sí, la dimensión es 3, suave, ese es R4. ¿Ves? Aquí hay un isomorfismo. Dimensión 4,
dimensión 4, ¿lo ves? Y ves, aquí, por ejemplo, yo podría agarrar otra composición que agarre las matrices de 2 por 2 y lo mande a polinomios, a los polinomios con grado menor o igual que 4. 4, 4 de dimensiones. No, aquí es 3. Siempre la dimensión sí tiene que ser igual. Sí, porque si no, no puedo hablar de inversa, porque no es Ok. isomorfo. Entonces, Ujú. ¿ves? Aquí yo me puedo inventar x al cubo más bx al cuadrado. Bueno, no sé, ahí tengo que armarlo bien, pero sí se puede. Sí se puede, lo podemos estudiar en el repaso. Es más, lo voy a apuntar aquí para poner repaso de transformaciones. Entonces, para planear la clase. Bueno, los ejercicios. Muy bien. Bueno, chiquillos y chiquillas, entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Estudiar, igual que en todas las clases, aquellos teoremas que no vimos o que, por ejemplo, los mencionamos, pero no los tomamos en cuenta. Y aquí hay unos videillos, traten de ver siempre los videos. De hecho, creo que en el examen pasado agarré uno de estos videos. Entonces, agarren de esos videos donde vienen ejercicios resueltos sobre producto y suma entre transformaciones lineales y ahí sobre inversas. Entonces, para que le echen un ojillo cuando puedan. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas y si van a ir a consulta, no sé si van a ir a consulta. Profe, eso le iba a preguntar, es que yo llegué tarde. O sea, cuando usted estaba hablando de eso, entonces no escuché bien. Nosotros sí, por ejemplo, tenemos el ejercicio listo, pero si yo quiero saber si una parte está bien, por ejemplo, el procedimiento le podría preguntar o no. No, no, claro que sí. Entonces, nada más me comparte pantalla y yo le rayo ahí donde hay que hacer alguna corrección, si fuera el caso. Ah, ok, está bien. No, no, perfecto. Entonces, te conectas que una y 20 ahora. Bueno, 1:30 mejor. Sí, 1:30. Ok, perfecto. Entonces lo vemos ahora. Bueno, gracias. Bueno, entonces, chiquillos, nos vemos. Cualquier cosa ahí me escriben. Ya a la 1:30 ya está la compañerita, entonces, entre nosotros. Hola, ya, profe. Nos vemos. Ok. Hasta luego. Chao.